Jorge Gilberto Ramos Ábalos, nacido el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, México, es un famoso periodista mexicano-estadounidense, conocido como el Walter Cronkite de América Latina. Con una carrera de más de 4 décadas, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión en español en los Estados Unidos, particularmente a través de su papel como presentador del noticiero Univisión. Sin embargo, detrás del glamour de la fama y el éxito, Jorge Ramos también enfrentó profundas tristezas, las mayores de las cuales pueden ser experiencias personales relacionadas con la separación familiar y traumas infantiles. La mayor tristeza en la vida de Jorge pudo haber tenido su origen en sus primeros años, cuando creció en una familia católica romana en el barrio Bosques de Echegaray, de Naucalpan, un suburbio de la Ciudad de México. En su autobiografía Sin Fronteras, La búsqueda de un hogar por parte de un periodista, reveló que fue abusado por sacerdotes en la escuela católica a la que asistía. Estas experiencias no solo le dejaron cicatrices mentales, sino que también moldearon su visión del poder y la justicia, influyendo profundamente en su posterior enfoque del periodismo. El dolor de estos traumas infantiles puede ser una parte indeleble de su memoria, una tristeza que rara vez hizo pública, pero que siempre llevó consigo como motivación para luchar por los desfavorecidos. Otro desamor fue su decisión de abandonar México en 1983, a los 24 años, cuando renunció a su trabajo en Televisa, después de que un reportaje que hizo sobre temas sociales fuera censurado. Dejar tu país de origen para ir a los Estados Unidos con una visa de estudiante no es solo un cambio de carrera, sino también un enorme sacrificio emocional. Jorge compartió una vez que se sintió perdido cuando dejó a su familia, sus padres y 5 hermanos, para buscar la libertad de expresión en un país extranjero. Aunque alcanzó un gran éxito en Estados Unidos, la tristeza de esta separación puede haber permanecido en su corazón, especialmente cuando sus padres murieron y no pudo estar con ellos en sus momentos finales. Además, la carrera llena de presión y los tensos enfrentamientos con líderes mundiales también le trajeron a Jorge una tristeza silenciosa. La detención en Venezuela en 2019 tras una entrevista con Nicolás Maduro es un claro ejemplo de ello. Lo retuvieron junto con su cuadrilla de trabajo durante horas, le confiscaron su equipo y luego lo deportaron del país. Aunque Jorge permaneció impávido, la experiencia ciertamente lo dejó sintiéndose impotente y entristecido por la supresión de la libertad de prensa, algo contra lo que había luchado durante toda su vida. El mayor dolor de Jorge Ramos, entonces, puede ser una combinación de trauma personal infantil, separación familiar y la lucha incansable por defender la verdad en un mundo lleno de injusticia. La carrera de Jorge Ramos ha sido un viaje largo y tumultuoso, desde un joven periodista en México hasta un ícono de la televisión en español en los Estados Unidos. Inició su carrera en XEW-TV, del grupo Televisa en la Ciudad de México, donde trabajó para la versión local de 60 minutos. Sin embargo, a los 24 años, cuando una de sus historias fue censurada por criticar al gobierno mexicano, Jorge decidió dejar su trabajo y abandonar el país. Este fue su primer punto de inflexión, que lo llevó a Los Ángeles con una visa de estudiante para tomar clases de periodismo en UCLA Extension. Su primera gran oportunidad llegó en 1984, cuando fue contratado por KMX TV, una filial de la cadena internacional española. Más tarde, Univisión. En 1986, a la edad de 28 años, se convirtió en el presentador principal del noticiero Univisión junto a María Elena Salinas, cargo que ocupó durante casi 4 décadas. El programa se convirtió rápidamente en la principal fuente de noticias para la comunidad hispana en los Estados Unidos, con más de 2 millones de espectadores por noche, según Nielsen.
Jorge continuó expandiendo su influencia con Al Punto, un programa de análisis político que se transmite los domingos por Univisión, y América con Jorge Ramos en Fusion TV, su primer programa en inglés, que debutó en 2013. Estos programas no solo consolidaron su estatus, sino que también le valieron más de 10 premios Emmy, incluido un Emmy de por vida en 2018-2012. Jorge ha cubierto muchos acontecimientos mundiales importantes, desde la caída del Muro de Berlín, 1989, la Guerra del Golfo, 1991, hasta las guerras en El Salvador y Afganistán. En una ocasión, él mismo fue a Afganistán de vacaciones porque la cadena se negó a enviarlo, lo que demuestra una dedicación poco común. También entrevistó a numerosos líderes mundiales, entre ellos Barack Obama, Fidel Castro, George W. Bush y Hugo Chávez, a menudo haciéndoles preguntas difíciles que los obligaron a enfrentar la verdad. Un momento memorable fue un enfrentamiento con Donald Trump en 2015 en una conferencia de prensa en Iowa, cuando Jorge cuestionó repetidamente la política de inmigración, y fue empujado por sus guardaespaldas, para luego regresar y continuar la discusión. Esta persistencia le ayudó a consolidar su imagen de periodista sin miedo a desafiar a la autoridad. Sin embargo, la carrera de Jorge no estuvo exenta de fracasos. Dejar Televisa en 1983 fue un gran riesgo, pues renunció a la estabilidad para irse a un país extranjero sin garantías. En Estados Unidos, enfrentó una feroz competencia de las cadenas en inglés y la presión de demostrar su valía en una industria que durante mucho tiempo había ignorado el periodismo en español. Otro fracaso notable fue cuando América con Jorge Ramos en Fusión no logró llegar a la audiencia que esperaba, a pesar de ser su intento de llegar a la comunidad de habla inglesa. Su detención en Venezuela en 2019 también fue un shock, ya que no pudo emitir una entrevista con Maduro, un fracaso que pudo haber visto como una oportunidad perdida de exponer la verdad. Los esfuerzos que hicieron llorar a Jorge pueden remontarse a sus primeros días en KMEX, cuando trabajó incansablemente para construir su nombre. Una vez contó en su autobiografía que había noches en las que se sentaba solo en la sala de redacción, preocupado por el futuro y llorando porque se sentía solo en un país extraño. Otro momento podría ser cuando presencia el sufrimiento de la comunidad inmigrante, la gente por la que siempre ha luchado, a través de historias como la tragedia de Dying to Cross, su libro sobre la muerte de 19 migrantes en un camión en 2003. La dedicación de Jorge, aunque a veces esté acompañada de lágrimas, es la base de su brillante éxito. Jorge Ramos no solo quería ser un gran periodista, sino que también aspiraba a dejar un legado que fuera más allá de su papel como presentador de noticias. Uno de sus mayores logros es ser una voz para los que no tienen voz, especialmente la comunidad inmigrante latina en los Estados Unidos. Como inmigrante de México, Jorge comprende las dificultades que enfrentan millones de personas y utiliza Noticiero Univisión y otras plataformas para sacar a la luz sus historias. Nuestro trabajo es hacer preguntas y luchar por la justicia, dijo en un discurso de 2017 ante el Comité para la Protección de los Periodistas. Este logro queda demostrado por el hecho de que en 2015 la revista Time lo distinguió como una de las 100 personas más influyentes del mundo. También intentó convertirse en un símbolo de la libertad de prensa. Su expulsión de Venezuela en 2019 y su enfrentamiento con Trump en 2015 fueron hitos, ya que defendió el derecho del público a hacer preguntas y a saber. Jorge recibió el premio Burton Benjamin Memorial 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas por su logro sobresaliente y sostenido en la defensa de la libertad de prensa. Este fue un objetivo que persiguió, a pesar del peligro y la presión de los gobiernos autoritarios. Además,
Jorge quiere afirmar el valor del periodismo bilingüe y multicultural. Es licenciado en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, utilizando tanto el español como el inglés para conectar con diversas audiencias. El lanzamiento de América con Jorge Ramos fue su intento de romper la barrera del idioma, aunque el programa no tuvo el éxito esperado. También fundó Despierta, leyendo en 2002, el primer club de lectura en la televisión en español, para promover la lectura en la comunidad latina, un logro del que está muy orgulloso. En última instancia, Jorge aspiró a dejar un legado literario a través de más de 12 libros, entre ellos La otra cara de América, Un país para todos, y Toma una posición. Estas obras no solo cuentan viajes personales, sino que también hablan de cuestiones sociales como la inmigración y los derechos humanos. A pesar de sus numerosos premios, desde 10 premios Emmy, el premio Maria Moores Cabot, hasta un doctorado honorario de la Universidad de Richmond en 2007. Jorge ha trabajado incansablemente para garantizar que su nombre esté asociado con un cambio social positivo. Jorge Ramos es una persona reservada en cuanto a su vida amorosa, pero su camino amoroso no ha estado exento de altibajos y tristeza. Pasó por 2 matrimonios fallidos antes de encontrar la felicidad con Chiquinquirá Delgado, su pareja desde 2011. El primer matrimonio de Jorge fue con Gina Montaner, la hija del escritor cubano exiliado Carlos Alberto Montaner. Se casaron a finales de la década de 1980 y tuvieron una hija, Paola Ramos, nacida en 1988. Sin embargo, el matrimonio terminó en 1992 después de 4 años de matrimonio. Jorge admitió en su autobiografía que antepuso el trabajo a la familia, una decisión de la que luego se arrepintió. La mayor tristeza de este matrimonio puede haber sido la separación de Paola cuando Gina se mudó a España con su hija después del divorcio, dejándolo incapaz de estar cerca de ella en sus primeros años. El segundo matrimonio de Jorge fue con Lisa Bolívar, que comenzó en 1992 en la Iglesia Católica San Juan Bautista en San Juan, Puerto Rico. Tuvieron un hijo, Nicolás Ramos, nacido en 1998. El matrimonio duró 13 años, pero terminó en divorcio en 2005. La causa de la ruptura no se hizo pública, pero Jorge dijo en una entrevista con People en español que las presiones de su carrera y las diferencias en el estilo de vida pueden haber contribuido a la separación. La tristeza de este matrimonio puede haber sido un sentimiento de fracaso por no poder mantener una familia estable para Nicolás, sumado a la culpa por no pasar suficiente tiempo con su hijo en sus primeros años. Después de 2 divorcios, Jorge tuvo varias relaciones breves, incluida con la actriz mexicana Ana de la Reguera en 2005, pero ninguna duró. En 2011 comenzó a salir con Chiquinquirá Delgado, actriz y presentadora venezolana. Esta relación le trajo la estabilidad y felicidad que le faltaban. Aunque no están oficialmente casados, Jorge y Chiquinquirá viven juntos en Miami y a menudo aparecen juntos en eventos públicos. Sin embargo, la tristeza de Jorge en el amor puede ser resultado del arrepentimiento por los años insatisfechos con sus 2 primeras esposas y la presión de equilibrar una carrera ocupada con la vida familiar, una lección que aprendió cuando comenzó una relación con Delgado. Con una carrera de más de 40 años en Univisión y proyectos de libros, Jorge Ramos ha amasado una fortuna considerable. Su patrimonio neto se estima en $14 millones a partir de 2025, proveniente de su salario como anfitrión, alrededor de $3 millones por año, ventas de libros y conferencias. Aunque no era ostentoso, el estilo de vida de Jorge reflejaba su éxito y su gusto refinado. Jorge vive en Coral Gables, Florida, una zona exclusiva cerca de Miami. Aquí puede ser propietario de una villa
que valga entre 3 y 4 millones de dólares, con un diseño moderno, piscina al aire libre y vistas al mar, adecuada para alguien que ama la tranquilidad y la privacidad como él. La casa puede incluir 5 dormitorios, un estudio con una gran estantería, donde escribió sus obras, y una sala multimedia para preparar exposiciones. En cuanto a autos, Jorge puede poseer un Mercedes-Benz Clase S, valorado en alrededor de $120,000, lo que representa el lujo y la comodidad que ama cuando viaja entre eventos. Un Tesla Model X, alrededor de $100,000, también le conviene, lo que refleja su preocupación por el medio ambiente y los problemas sociales que a menudo aborda. Además, un Range Rover Sport, alrededor de $90,000, podría estar en la combinación, perfecto para viajes familiares por carretera. Jorge también posee un apartamento en Nueva York, valorado en alrededor de $1,500,000, para facilitar su trabajo con Fusion y eventos internacionales. Invierte en libros y arte, con una colección de libros raros y pinturas de artistas latinos. Aunque no es ostentosa, la riqueza de Jorge es un testimonio de su brillante carrera y su sabia gestión financiera. Paola Ramos, nacida en 1988, es la hija mayor de Jorge Ramos con su primera esposa, Gina Montaner. Paola, una reconocida periodista y autora que trabajó para Vice y escribió Finding Latinx, tiene una relación profunda con su padre y comprende la tristeza por la que pasó. Aunque no suele hablar públicamente de su padre, lo que comparte a través de escritos y entrevistas muestra una profunda empatía por sus dificultades. Mi padre era un hombre fuerte, pero sé que lloró al irse de México, escribió Paola en un ensayo para el HuffPost. Era una tristeza de la que nunca habló, pero que percibí en la forma en que hablaba de su tierra natal. También mencionó el sacrificio de Jorge al venir a Estados Unidos, señalando que estaba triste por estar lejos de su familia y se sintió perdido durante sus primeros años en Los Ángeles. Siempre hablaba de encontrar un hogar, pero creo que estaba triste porque nunca lo encontró del todo, compartió Paola. Respecto del trauma infantil, Paola una vez insinuó en una entrevista con NPR que su padre tenía cicatrices que rara vez mostraba. Nunca entró en detalles, pero sé que sus experiencias en la escuela católica lo traumatizaron. Por eso siempre luchó por la justicia, dijo. Paola también reconoció la tristeza